Espíritu Santo que mandó Dios del cielo. Y lo vamos a ver, hermano, creo que vaya a la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo. Quiero que vaya a las Escrituras en el libro de Éxodo. Capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1 y capítulo 2. Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Creo que está allí, porque lo vamos a ir viendo como historia, amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a leer la palabra del Señor en Juan 11:25. Quiero que eso es lo que le quede en su corazón, amén. Pero la historia la vamos a ver en Éxodo capítulo 1 primero y después capítulo 2, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, que dice, vamos, 11:25, Juan 11:25. Comenzamos el tema de hoy. El tema de hoy se llama Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Así se llama el tema de hoy. Vamos al tema de hoy. Se llama Yo soy la resurrección y la vida. ¿Está en Juan capítulo 11, versículo 25? Ahí está. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo Jesús. Y dice así. ¿Qué dice? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Repítelo conmigo. ¿Qué dice? ¿Lo leemos de nuevo? Tenga la seguridad y la tranquilidad. Con este versículo usted tiene que colocarlo en su corazón y pase lo que pase en nuestras vidas, Dios puede armarnos de nuevo, aunque estemos todos desarmados. Amén. 11:25. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Amén. Ya, lo vamos a leer por tercera vez, yo voy a ayudar, pero despacito, ¿ya? Amén. Partimos entonces, capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Oye, qué increíble decir algo así, ¿ah? Qué increíble decir algo así, hermano. Tome asiento. Tome asiento. Bien, nos quedó, pero bien metido en el corazón, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y el que esté muerto, aunque esté muerto y crea en Jesucristo, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a vivir, va a vivir. Dios siempre tiene algo para hacer por nosotros en favor de nuestras vidas cuando creemos en Él y nos humillamos, hermano. Bien, me enseñó el Señor cómo esto tan hermoso, hermano, cómo esto tan lindo. Es tan difícil, pero tan lindo, hermano. Esto, por eso aquí yo pude ver las parábolas que muestra las Sagradas Escrituras cómo es el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, es como una perla. Dice la Biblia, ¿cierto? Una perla es delicada y carísima. ¿Se fija? Complicado. Complicado el reino de Dios. Es difícil, pero hermoso. Mire, yo ya, ¿cómo le dijera? A veces voy manejando, y me ha estado pasando mucho estos días, hoy día en la mañana, hermano, los carabineros tempranitos, ahí saludándome, porque pasan cosas en la vida nuestra, y justo me llama un hermano, y yo venía, hermano, y le digo, Señor, ayúdame, porque no vaya a ser mucho. ¿Qué es lo que le pasa a los niñitos chicos cuando los, como sé con mi nieta, que nuestros cristales, nuestra perla que nosotros tenemos en la familia, todos? ¿Qué es lo que pasa? Ella siente eso, siente. ¿Y cómo se nos ha puesto? Regalona, mañosa, aguagualonada. ¿Ah? Eso pasa. Entonces, oiga, vaya a hacer cosas, le dije, Señor, que me esté poniendo así.
Entonces, que me vaya a poner muy así. Y deje lo otro. Porque Dios nos llamó para ser un profesional, dice la Biblia también. O sea, disfrutamos de Dios, pero también tengo que cumplir mi profesionalismo. Por eso el precio, hermano. El precio de esta relación con Jesús. Esto tan lindo. Esto de sentirse en la casa de Dios. De ahí es que sacaba la casa de Dios, pues iré yo. Me alegré de los que me decían que a veces me vienen cosas a mi corazón, no lo he escrito en todo caso, pero decía, tenemos que vivir en la casa de Dios. No vivir así como en un mundo mecanizado, que voy a hablar del carpintero un día de esto que se los dije, que no mecanizamos, que es lo que le pasó a Efeso y nos puede haber estado pasando a nosotros también, haciendo muy bien todo, pero ya nos hemos convertido solamente en un carpintero. Pero se nos olvida que el carpintero también, ¿qué es lo que fue? Pastor. Amén. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Da la vida por sus... Es el único ministerio que da la vida por sus ovejas. Él fue evangelista. Él es profeta. Maestro. Todo. Pero ¿quién daba la vida por la oveja? El pastor. Bien. Vamos, hermano, a ir diseñando un poquitito lo que Dios nos entrega a través de esta historia. Yo quiero que vaya al libro de Éxodo en el capítulo 1 y tenga en cuenta siempre ese versículo. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Yo doy vida. Leí otro versículo, pero yo sé que usted se lo sabe. Yo doy vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo doy vida y vida en abundancia, dice allí en Juan también. Mire, vamos a leer un poquitito sobre Moisés. A ver, no quiero alargarme mucho con la historia, pero se trata de que pasó en Egipto que estaban viendo crecer mucho al pueblo de Israel los egipcios. Le voy a contar así mejor la historia. Y temieron los egipcios, eso es lo que dice la Biblia, yo le voy a hablar de lo que dice la Biblia, temieron los egipcios de lo que estaba pasando con Israel, que pudieran como levantarse y posiblemente venirse contra ellos o unirse con otras naciones, dice la Biblia. Entonces ya les empezaron a tener miedo a los israelitas, aunque eran esclavos de ellos, porque veían que era un pueblo demasiado fortalecido. De eso vamos a hablar en unos minutitos más. ¿Por qué fortalecidos si eran esclavos y tenían fuerza para subir las piedras, para hacer las pirámides? ¿Qué cosa? Vamos a hablar de qué fortaleza. Era un pueblo que les causaba miedo a quienes los tenían subyugados. De partida así. Entonces, en la historia, hermano, aquí en Éxodo, en la historia, dice que hablan con unas parteras estos egipcios, para que las parteras se encargaran de matar a las guaguitas, que eran varones, justamente, que eran varones, y dejaran vivas solamente a las niñas. Entonces, dice que pasó otra cosa aquí también. Las parteras temieron al Dios de los hebreos. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la fortaleza? Porque que tuvieran fuerza física para hacer las cosas que los egipcios les ordenaban, estaban subyugados a un gobierno egipcio, a soldados egipcios, y todos los egipcios estaban por sobre ellos. Entonces, ¿por qué? Pero dice que temieron al Dios de ellos y eran esclavos. Yo creo que vaya entendiendo esa temática. Era gente que sufría, gente que no podía tomar sus propias decisiones y hacer lo que ellos querían, porque eran esclavos. ¿Sabe lo que es un esclavo? Yo se lo he explicado otras veces. No tiene control sobre su propia vida. Eso es derechamente lo que es ser esclavo. Y ellos eran eso. Era gente que estaban controlados por otras personas, por otros gobiernos. Pero así todo, estos egipcios que eran los patrones de ellos, los amos de ellos, les tenían miedo. Porque los veían crecer. Y mandan y ordenan que maten a la guaguita, y resulta que las parteras temían al Dios de los hebreos, dice.
O sea que aquí había algo, había una forma de vida de esta gente. ¿Por qué la gente temía? En la mañana en el ayuno conversamos un poco este tema, hablando y conversamos de esto mismo. Fue muy lindo la conversación, fue muy hermosa la coinonía que tuvimos en el ayuno. Fue un ayuno como bien diferente a lo que normalmente nosotros hacemos o que Dios nos entrega a hacer. Quiero seguir leyendo dónde van las parteras, ya, para contarle un poco la historia. Pero las parteras, dice, temieron en el 17, en Éxodo 1, 17. Pero las parteras le tuvieron miedo a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Se fija? Algo estaba pasando, siendo esclavo y todo, el pueblo de Israel, algo estaba pasando en esa nación, que los israelitas estaban tomando el control. Porque estaban tomando el control en el sentido de que los egipcios tenían miedo, todo el mundo tenía miedo, y le estaban teniendo miedo a los israelitas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Primero yo quiero que usted piense usted cómo tienen que haber vivido ellos como esclavos. Eso es lo primero que usted piense. Piense, usted hace lo que quiere ahora. Usted si quiere se va para la casa, si quiere va a ver un familiar, si quiere va a ver una película, después del culto, si quiere, yo no sé, va a la feria. Usted hace lo que quiere. Pero esa gente no podía vivir así, po. Esa gente estaba subyugada a una esclavitud. ¿Se fija o no? Subyugada a una esclavitud. Ellos estaban obligados a que después que terminaban una cosa tenían que hacer otra. Terminaban esa, tenían que hacer otra. A comer ahora. Terminaban de comer tantos minutos, a levantarse y a seguir haciendo lo que los egipcios les tenían diseñado a hacer. Y después a dormir. Más encima lo que comían una comida diseñada por los egipcios, no por lo que ellos querían comer. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, prácticamente no podían ellos, no eran dueños de nada. Gente que, por decirlo de una manera, tenían que haber vivido angustiados, deprimidos. ¿Ah? Hay muchos que a veces podemos andar deprimidos y hacemos lo que queremos. Oye, ¿cómo andamos deprimidos si no estamos ni como ellos? Dice que le temieron al Dios de estos hebreos, estas parteras, y no hicieron lo que el rey les había mandado. Entonces vienen las parteras, después el rey de Egipto las manda a buscar, para hacer más corto el tema, y las parteras le dice el rey, bueno, ¿y qué pasó? Les ordené que ustedes mataran a los chiquititos, que dejaran a las niñitas vivas nomás, y no han hecho nada, y se sigue multiplicando el pueblo de Israel. Entonces las parteras, la contestación que dieron, le dijeron, mire, lo que pasa es que los hebreos, le dijeron, son tan fuertes, tienen tanta vitalidad, que están teniendo a sus hijos solas. Ya no los necesitan nosotros. Los niños nacen y ya después nosotros no podemos hacer nada. Pues se suponía que en el parto, secretamente para el rey nomás, tenían que trabajar las parteras y matar las guagüitas. Entonces ya no podían hacer nada. Entonces, eso es el capítulo 1. En el 21 dice, en el capítulo 1, 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo Dios con las parteras? Prosperó su familia. Las parteras no eran hebreas, eran de Egipto. Posiblemente las parteras salieron con Moisés. Cuando Moisés salió con el pueblo, salieron muchos egipcios, muchos, miles de egipcios, arrasaron con Moisés para afuera, que también vamos a hablar de eso. Entonces, y dice que Dios bendijo a las parteras porque le dijeron al rey, que las parteras tenían mucha vitalidad y que los niños nacían antes que la Fred. Conforme a lo que dice la Biblia, hasta por ahí nomás era la cosa como le decían las parteras. Lo que pasa es que las parteras se hicieron un ladito nomás y no se quisieron meter en problemas porque le tuvieron miedo ¿a quién? A Dios, dice la Biblia. Bien, entonces, en el versículo 22, porque vamos a pasar al capítulo 22 ahora, en el versículo, o sea, el capítulo 2, en el versículo 22 del capítulo 1 dice, entonces el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija presérvenla con vida. Ya, aquí ya ha choreado el rey de Egipto, aburrido de que la cosa no le funcionaba, y
y el pueblo de Israel seguía siendo grosso, siendo esclavo, se seguía multiplicando y ellos cada día le tenían más miedo al pueblo de Israel. Entonces él ordenó como un dictamen del rey, que hasta hoy día todavía se hacen dictámenes. Entonces ordena que se maten a todos los niños del pueblo de Israel y se dejen solamente la multiplicación de vida de las niñas. Ya, ¿qué pasó en el capítulo 22? Ya le voy a explicar, le voy a contar la historia primero y explicarle todo, porque después vamos a hacer en signo de pregunta algunas cosas. Entonces, dice la Biblia, un varón, en el versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, lo que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, ¿qué pasó? Lo tuvo escondido 3 meses. Fíjese usted cómo comienza el nacimiento de Moisés. Entramos en el nacimiento de Moisés, que de él vamos a hablar hoy día, amén, y del pueblo de Israel. Fíjese cómo comienza. Un varón de la familia de ¿quién? De Leví. ¿Quién era Leví? ¿Ah? Bueno, era de los hijos, tuvo 70 y tantos hijos Jacob. O sea, digamos, de herencia, como fruto, porque Jacob tuvo sus 12 hijos, sus 12 tribus, pero como fruto, cuando él se va, quedan aproximadamente 70 y tantas personas, conforme se cuenta un poco la historia. Pero Leví, dentro de esa tribu de casi 80 personas, que quedó de Jacob, Leví era el que venía diseñado para la comunicación con Dios. ¿Se fija? Para la comunicación con Dios. No se olvide que Moisés es prototipo de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Para comunicarse el hombre con Dios. Entonces, si usted se da cuenta, Moisés venía bien diseñado para lo que Dios iba a hacer, para lo que Dios iba a proveer a su pueblo en la tierra. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, todo bien genuino, lo que concibió y dio a luz ¿a quién? A un hijo. ¿Quién era este? Moisés. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses esta mamita. Después, como no pudieron ocultarle, dice el 3, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto hebreo y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, dice. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Se escondida la niñita por allá, hermana de Moisés. Estaba mirándolo para ver qué le iba a pasar en la canastita. Bueno, la hija de Faraón, mirando a la niña, descendió al río, ¿cierto?, a lavarse, la hija del rey, digamos, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, esta hija de Faraón vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él le dijo, de los niños de los hebreos es este, dijo ella, la hija del Faraón. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y fíjese usted, mire ahora, qué increíble esto, por eso me encanta la historia de Moisés. Y la hija de Faraón respondió, ve, le dice la hija de Faraón. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la misma que había tenido el niño. Pero escúcheme, no es que llamó a la madre del niño porque la doncella, la hija de Faraón sabía que era la madre del niño. Llamó a la madre del niño por el plan de Dios, porque Dios trajo a la madre del niño para que criara a Moisés. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y ¿qué dice? Y lo crió. Esa es la historia de Moisés, cómo nace Moisés. Alguien que viene diseñado. Yo lo primero que crea, por eso dije que iba a hacer alguna pregunta. ¿Cree usted? Mire, la Biblia dice esto. Lo primero que le voy a preguntar, ¿cree usted en la Biblia? Ya, eso es lo primero. Todos creemos, amén. Segundo, la Biblia dice que usted y yo fuimos llamados con un propósito, o sea, venimos diseñados para algo. ¿Ah? Haya pasado lo que haya pasado en la vida que tuvimos anteriormente, de llegar al Señor, cuando Dios nos llamó,
nos llamó porque tenía un diseño con nosotros. Antes que usted llegara, aunque le pareciese increíble, Dios tenía algo preparado para usted. Si usted le hacía caso a Dios, Dios iba a poder echar a correr la idea que Él tenía con usted. Porque así de simple, así me lo mostró el Señor cuando yo nací en el Señor y vi todos esos campamentos en el suelo. Me dijo que esos eran abandonos de personas que dejaban abandonados sus ministerios, sus quehaceres, las ideas de Él quedaban ahí. O sea, Dios tiene una idea contigo, pero no te obliga a que tú la hagas. Oye, qué hermoso, qué lindo la libertad. Por eso Génesis capítulo 1, se lo vuelvo a repetir. Y ahora son como uno de nosotros. Usted decide. Usted decide. Si quiere usted que Dios decida, usted decide para que Dios decida en su vida. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? O sea, no es que Dios decide en su vida porque Dios decide, porque usted decide que Dios decide en su vida. Porque Dios respeta su libre albedrío, conforme dice Génesis capítulo 1, que ahora somos autónomos. Dice entonces, escuche bien lo que le voy a decir. Ahí ya se lo lleva, lo cría la mamá, ¿cierto? Para contar más la historia y andar rápido con este tema. Moisés ahora crece allí, y cuando el niño creció, dice el versículo 10 del capítulo 2, versículo 10 del capítulo 2, y cuando el niño creció, dice, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre, ¿cómo? Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Entonces, ¿qué significa Moisés para los egipcios? Porque de las aguas te saqué. Eso significa Moisés en el idioma o ¿cómo se llaman esas cosas de etimológicas que tiene cada palabra que nace? En el tema egipcio eso significa Moisés, porque alguien le va a decir en el hebreo o buscamos en el hebreo, no puede decir otra cosa. Entonces dice, ¿en qué versículo estoy? En el 10. Porque de las aguas te saqué. Y ahí le puso Moisés la niña. Aquí sale la historia larga, así como compacta. En aquellos días sucedió que creció Moisés. Fue hombre Moisés. ¿Qué dice la Biblia conforme creemos que fue Moisés dentro del pueblo egipcio? Un arquitecto. Era un diseñador de construcción. Él era alguien que se dedicaba a diseñar la ciudad. O sea, no era poco lo que sabía Moisés, lo que entendía. Y esto él lo aprendió también a través de toda esta universidad egipcia, por más. No es que lo aprendió solo así también, sino Dios lo hizo un hombre culto, un hombre muy entendido en todo. Bueno, creció allí. Lo que pasa es que aquí está bien compacta la historia en este capítulo, por eso yo le voy diciendo un poco lo que se demora ahí ese crecimiento. Fue un crecimiento largo y creció allí entre medio de la casa. No se olvide que vamos a hablar de la casa. Aquí ya comienza, ya le he tratado de entregar toda la historia a usted. Ahora usted comienza a pensar en estas casas. La casa de Jehová y la casa del faraón. ¿Amén? Relación estoy hablando. Entonces, dice así. El 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas, así vivían los israelitas, y acuérdese, Pachá, lo que acabamos de decir, cómo ellos crecían y se fortalecían y temían al Dios de Israel, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?, le dijo Moisés. Y le respondió el otro, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas también en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ahí está el llamado a Moisés. Aunque le parezca increíble, ahí está el llamado de Dios de Moisés. ¿Sabe? Ahora le encuentro razón a los hermanos, cuando alguien está pasando un problema, o está enfermo, o está en una enfermedad terminal. A mí, la verdad que el Señor me afligió harto, pero me afligió también habiéndome llamado. Entonces, y a veces en esa aflicción, los hermanitos le dicen a la persona, dice, Dios lo está llamando, le dice. De verdad que le encuentro razón.
Y yo se lo he dicho ahora a la gente, ahora, porque entiendo. Porque fíjese usted con Moisés. Moisés tenía una casa donde vivía. Vivía bien, solvente. O sea, alguien de cuello y corbata, como dicen por ahí, no tenía problema. Pero ¿por qué embarrarse la vida? ¿Por qué embarrarse la vida con los hebreos que eran esclavos? Si ya él era hijo de Faraón prácticamente. Él vivía en el palacio. Era alguien importante. ¿Se fija? Aquí voy a la relación, hermano. Y esto quiero que aprenda. Por eso le he contado toda esta historia, porque aquí prácticamente voy a terminar. Porque quiero que se vaya con esto. Si usted no logra este cambio de este llamado, siempre vamos a estar tratando de ser buenos cristianos. Siempre vamos a estar tratando de hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De sentir, de buscar. Fíjese usted, Moisés, casa de Faraón, buena casa. ¿Ah? ¿Que él quisiera vivir en un palacio así, tener puros jaguares en el patio? ¿Ah? ¿Sí o no? Y en vez de salir a trabajar, no, ahora me voy a ir a vivir a Estados Unidos, que están en verano. Hace invierno allá, me voy a vivir. No, ahora me voy a ir allá, porque salieron re buenos pastos, no sé a dónde, para allá en China, no sé a dónde. Entonces, hoy es una vida solvente, hermano. Por unos hermanos, por eso estoy hablando de relación, porque ¿qué entendí yo ahora? Que Moisés nunca perdió un norte. Nunca, no es que descubrió que era hebreo. Él siempre supo que era hebreo. Por eso que la Biblia dice que al joven le cuesta más. Porque hasta eso su juventud, poniéndose con doro y estudiando y siendo alguien importante. Imagínense el carácter que tenía Moisés. Le están pegando a un hebreo, va a ir y lo mata. Humildito Moisés. Díganme que era humildito antes de comenzar su ministerio, su llamado. Díganme que era humildito. ¿Ah? Y dice que este Moisés, cuando ve pelear a un hermano de él, a un hebreo del pueblo de Dios, con un egipcio, mata al egipcio. Significa que Moisés ya venía con eso. ¿Por qué estaba defendiendo a los hebreos? No había ningún tipo de llamado de Dios ahí, que Dios le dijera, tú vayas a ir a libertar al pueblo de Israel, porque ahí le cayó la moneda, como dijo un predicador, le cayó la moneda a Moisés ahí. Ahora te paso la plata para que vayas y cumplas tu ministerio. Pero tu llamado fue este otro. ¿Cómo vino el llamado? Mire, la gente dice cuando Dios me llame, y Dios está siempre ahí. El hermano dice cuando Dios me llame a un ministerio, cuando Dios me llame para hacer algo, y Dios está siempre ahí, y quiere hacer algo, y quiere hacer algo. Pero es que no hacemos lo primero, no partimos por lo primero. No dejamos la casa del faraón. Y nos vamos a vivir con esta gente, hermano, que está llena de problemas. ¿Somos capaces de amar a esta gente? ¿Somos capaces de soportar el olor a piececito ahí del hermanito? ¿Ah? ¿Somos capaces de soportar el ronquido del hermano? ¿Ah? Salen flojos, desinteresados algunos y puro, y este no sirve para nada. Y que cuando este otro haga esto, yo lo hago, pastor. Chita, este nunca hace nada, yo siempre lo hago. Entonces, mientras no existe ese cambio de Catalina, de aquí, escúcheme bien, mientras no existe ese cambio de Catalina, nunca, hermano, va a haber una relación con Jesús. Porque para tener relación con Jesús, escúcheme bien lo que lo decía esta mañana. Y esto ponga atención lo que le voy a decir. Para tener relación con Jesús, usted tiene que vivir con la familia de Jesús. Y la familia de Jesús son los hebreos, no son los egipcios. ¿Me está entendiendo, no? Y los hebreos, hermanos, tienen una vida esclavizada, una vida llena de problemas, una vida, hermanos, que viven así acá como pueden, no como quieren. ¿Cuántos hermanos están dispuestos a tener esa vida por estar con sus hermanos? 6 cosas aborrece Jehová,
Pero 7 abomina su alma. Lo hemos leído muchas veces en la Biblia. ¿Cuál es la séptima? Que por ahí hacen otro invento que no es. El que siembra contienda. ¿Entre quién? Repítalo fuerte. ¿Entre quién? Repítalo más fuerte. ¿Entre quién? Eso lo abomina Dios. Si hay algo que afecte al papá, es que le echen a perder la familia. Si no soy capaz de amar la familia, no sirve de nada ir a la iglesia. No sirve de nada aprender de la Biblia. No sirve de nada tratar de esto, tratar de lo otro, porque no hay un cambio de hogar. Yo me alegré de los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿A qué casa te vas a ir a vivir hoy día? En la mañana el Señor nos dio una bendición bien bonita. De hoy día en adelante, pregúntale a tu hermano cómo está su salud, cómo está su vida. ¿Sabes? Los hermanos son buenos para echarle la culpa al pastor. Los hermanos son buenos. Los hermanos son buenos, hermanos, no solamente para echarle la culpa al pastor, para echarle la culpa al líder. ¿Ah? Y no hay un cambio. No amamos al hermano, no lo abrazamos. Dios te bendiga, hermanito. No lo abrazamos. No le decimos al hermano: Dios te guarde. No tenemos paciencia. ¿Qué dijo el Señor del hermano en delante? ¿Se acuerda? Duermo al lado de mi hermano. ¿Ah? No. La prueba de amor, de cariño, de fuerza. ¿Cuántos vamos a tener el cambio? ¿Cuánto vamos a orar por nuestro hermano? ¿Cuánto le vamos a pedir a Dios? Señor, yo no quiero alcanzar eso, no quiero estar en ese estado. Yo quiero ayudar, quiero bendecir a mi hermano. Quiero mostrarle a mi hermano que lo amo. Él no sabe que lo amo. Él no se da cuenta que lo amo, pero yo lo amo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a orar? ¿Cuántos están dispuestos? Mire qué lindo lo que hizo el Señor hoy día. ¿Cuántos están dispuestos a cambiarse de casa? ¿Cuántos están dispuestos a vivir con el Señor? Ya no vivir en la otra casa. A lo mejor la otra casa hacía mucho bien, pero Dios nos ama. Dios lo ama a mi hermano. Dios me ama, quiere que vivamos juntos. Ese es el deseo de Dios. Que yo ore por Él. No importa. Hermanos lindos, Dios vino a la tierra, dice, para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero a nosotros nos cuesta, no es difícil. Inmediatamente la naturaleza de aquí, la casa de aquí, que funcione la casa de Dios que funcionaba en el pueblo de Israel, aunque eran esclavos. ¿Cuántos dicen amén? El Ministerio de Saboreando TV te invita. Culto los días martes y jueves, 20 horas. Domingo, 11:30 horas, donde podrás experimentar unción, adoración, alabanza, danza, escuela dominical, ministración. Ven a conocer a Cristo con estudios bíblicos y una palabra edificante. ¡Que vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su iglesia! Ministerio Saboreando Jesús, una gran familia te espera.